Buenas tardes, amigos de Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y ya saben, siempre tratamos de proponerles temas de interés para que en un momento dado ustedes tengan la posibilidad de conocer y eventualmente de tomar decisiones que sean acordes a sus intereses. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces se complica mucho hablarlo porque como que tal pareciera que nadie quiere hablar del tema simplemente por algún tipo de costumbre, pero lo vamos a hacer agradable. Vamos a hablar de masonería, del próximo evento de masonería en México que viene, y tengo aquí a dos grandes amigos. Ricardo Gutiérrez, gracias Ricardo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Y Mario Ramírez. Mario, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Yo sé, antes que nada les agradezco mucho la disposición que tienen para platicar de este tema. Usualmente no es muy común que salga en programas o se mencione, pero la ventaja es que viene un evento interesante la próxima semana sobre masonería, y ahí sí me gustaría que la gente, para la gente que nos está viendo, si alguno de ustedes puede comentar realmente qué es la masonería para entrar en contexto. Por favor. Muy bien. ¿Comienzo, Mario? Comienza. Pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a tus televidentes. Pues la masonería es una filosofía de vida. La masonería tiene mucho que ver con el desarrollo del género humano y así se ha desplegado a lo largo de los años. Actualmente la masonería en México pues tiene una gran cantidad de profesionistas, de estudiantes. Para ser masón se requiere tener 21 años, 18 si eres hijo de masón, pero lo que es clave para ser masón pues es dedicarse a algo lícito. Nosotros le decimos ser hombre o mujer libre y de buenas costumbres, y de tal manera que la masonería, dentro de este conjunto de sistemas filosóficos, pues procura que el ser humano se desarrolle, que el ser humano se vuelva más libre, que sea más fraterno y que entienda que la sociedad pues tiene una igualdad sustancial. Y efectivamente, como bien dices, Alejandro, pues el próximo 31 de mayo tendremos la oportunidad no solamente de congregarnos los masones mexicanos, sino también pues hacerlo como una invitación a, sobre todo a los que fueron descendientes de los masones exiliados que llegaron de España, aquí sacados por Franco, y aquí se les dio asilo por parte del presidente Lázaro Cárdenas. ¿En el 39? En el 39, correcto, un poquito antes, en el 36. De hecho, todos los 3 años que duró la Guerra Civil Española, pues hubo fuga de españoles. Sin embargo, también cabe decir que fueron perseguidos hasta la muerte. Es decir, Franco se dedicó no solamente a ser un dictador, sino también a perseguir masones, perseguir comunistas y perseguir homosexuales. Y desgraciadamente, pues también le tocó en esta persecución a la masonería. Wow, Mario. Bien, cuando a mí me preguntan definir la masonería, los defino como un sistema de vida en el cual es una ruta bidireccional. Igual tenemos que trabajar en nuestro templo interior, corrigiendo lo que es corregible, que es, procurando todos los ámbitos que corresponden son inherentes a la conducta humana. Pero también la otra dirección es una dirección externa, hacia afuera. Cómo modificamos nuestro entorno, y ahí vamos por niveles. Primero mejoramos nuestro entorno con la familia, con los amigos. Inmediatamente hacemos con la sociedad y quienes tienen el alcance, el poder, hacer cambios de manera masiva para bien, para una sociedad mejor. Además, la gran ventaja de esto es que ustedes vienen dispuestos a compartir, y la gente que viene al evento viene también y con el interés de sumar conciencias, que eso me agrada. ¿De dónde vienen los invitados? Los invitados vienen de de los ponentes vamos a hacer 4. 4. Aquí mi querido hermano Ricardo, yo. Además vamos a tener 2 ponentes más. Uno de ellos es Carlos Francisco Martínez Moreno, que es uno de los grandes historiadores de la masonería en México. Le ha dado mucha promoción en la Universidad Nacional Autónoma de México, a grado tal de que ya es una materia más en la currícula.
y he escrito mucho. Donde quiera que uno estudie este tema, siempre uno va a topar con referencias de nuestro querido hermano. Y otro querido hermano que tuvo una participación de una logia que ya es centenaria, de Ignacio Ramírez, que tuvo mucha participación a favor de la cuestión de la tramitología en este tema del exilio. Ellos fueron muy a favor pro a recibir de los españoles, sean masones o fueran españoles en general, simple y sencillamente por el hecho de ser perseguidos por el sistema franquista. Oye, algo que me llama la atención, y bueno, es importante saberlo. Luego me dicen, he escuchado que existen varias logias, pero las dos principales es la del Valle de México, ¿y cuál es la otra? Pues será la del Supremo Consejo de México. ¿A la que estaba en el centro, ¿no? Bueno, es que, a ver, la masonería actualmente, quien tiene el reconocimiento internacional en sus primeros 3 grados es la Gran Logia Valle de México. Okay. La muy respetable Gran Logia Valle de México, con sede en Sadi Carnot 75. ¿Qué es donde va a ser el evento? Es correcto, pero también existe del grado 3 al grado 33 otra parte de la masonería en México, que es el Supremo Consejo de México, que tiene sede en la calle de Lucerna, en la colonia Juárez. Entonces, estas pues son las 2 logias que más congregan masones. Obviamente que hay más grandes logias, hay más ritos, sin embargo, a las que yo pertenezco, pues son a estas 2. Pregunta, para la gente que nos está viendo, dijiste ritos. Ahí sí, explícanos un poquito más a qué te refieres con grados y con ritos. Está bien interesante, está bien padre. Dentro de la masonería existen diferentes ritos. Los 2 ritos más importantes es el rito escocés antiguo y aceptado y el rito de York. La diferencia está en el origen. El rito de York nace desde las logias de Inglaterra y el rito escocés tiene una tendencia mucho más europea. Entonces, cuando llegan los europeos a nuestras tierras, pues se traen no solamente sus mañas, sino también se traen la masonería, y aquí es donde entonces se fundan las logias mexicanas, ya sea en un rito o de otro. Sin embargo, pues se han formado otros ritos. Por ejemplo, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, prohibió las logias masónicas porque estas ya se habían convertido en clubes de politiquería. Entonces dijo el presidente, yo ya no quiero logias masónicas, y así nació el rito nacional mexicano, como para rescatar el sentido filosófico de las logias masónicas. Sin embargo, pues esto también ya ha tenido diferentes variaciones de identidad, porque pues actualmente el rito nacional mexicano es muy dado a eventos políticos, y el rito escocés es más la parte filosófica, y igual el rito de York. Entonces son estos los 3 ritos más importantes en México. Wow, ¿y los grados? Pues como les decía, el grado, la primera parte de la carrera masónica, nosotros le llamamos las logias azules, las logias simbólicas, que es uno cuando entra en masonería entra al primer grado, y luego ya puede crecer hasta el grado 3º, que es el grado de maestro masón. Ya después, si un maestro masón quiere continuar con su carrera masónica, puede afiliarse a las logias filosóficas, y ahí entonces va por capítulos del grado 3 hasta el grado 33. Una pregunta que me llama mucho la atención, y eso alguna vez lo comenté al aire en otro programa. Cuando ustedes están escribiendo, al final acaban con puntos, etcétera. ¿Eso a qué se refiere? Bien, vale. Nosotros somos muy apegados al simbolismo, a pequeños mensajes mentales que nos hagan recordar o recordarnos la trayectoria que debemos de tener. Efectivamente, nosotros cuando nos queremos distinguir en sociedad o ante un documento, ponemos la firma. Habitualmente son 3 puntos muy bien equidistantes. Muchas veces por las prisas no salen así. Claro. Pero la idea, porque tiene un simbolismo, la Trinidad, y eso no es ningún misterio para la mayoría de nosotros, pero le damos un cierto sentido simbólico. Es tan profundo ese simbolismo, desde lo básico hasta cosas muy complejas, pero en general lo utilizamos para identificarnos, y nos ha servido mucho en cuestiones del mundo externo, para podernos identificar con los del mismo pensamiento, los del mismo sentimiento, que sabemos que vamos a trabajar bajo la misma
bajo la misma temática de modificar. Somos alquimistas sociales, transformamos el ideal en obras sociales. Y entonces nos identificamos, nos sirve para identificarnos con hermanos que trabajamos de esa misma forma. Ahora, pregunta, entiendo la naturaleza, entiendo el origen del próximo evento, pero ¿cómo le hacen para en un momento dado seleccionar a los candidatos, a las personas que van a hablar, el público y todo? Porque entiendo que al ser una filosofía de vida, no necesariamente todos cuentan con la misma preparación. Entonces, ¿cómo haces para que haya una homogeneidad en el auditorio, en el foro? La plática es abierta. De acuerdo. No vamos a utilizar lenguaje complejo o lenguaje propio de los iniciados. Haremos una narración histórica, tal cual, con imágenes, con algunos videos y utilizando los mecanismos del habla totalmente ordinarios al lenguaje ordinario. Entonces no va a haber nada complejo en el sentido de que todo el mundo lo va a entender. Parece ser que bueno, todos somos se nos ha dado esa facilidad de la plática con el público y nos sabremos expresar bastante bien, de forma tal de que podamos revivir ese sentimiento, rescatar esa parte de la historia, rescatar esa parte de México, de su labor altruista, uno de los puntos más álgidos que ha tenido México en esa labor de fraternidad, y sobre todo que la historia no se devore la información que se está perdiendo ya. Wow, no, se oye muy interesante. Y ahora bien, los ponentes, ¿cómo escogen a los ponentes para que el tema sea de interés y además sean complementados ustedes con las otras dos personas? Porque también tiene su mérito. No es lo mismo llevar a una persona que quizás sepa mucho de un tema o de los, pero al final puede ser muy denso el programa, ¿no? Y aquí están pensados para que sea dinámico y para que haya una integración con la gente. Bien, pues es oportuno decir que Mario es el líder, es el jefe de una de las logias fundada por masones exiliados. Entonces, pues obviamente que Mario tendrá esta parte de platicar con el público acerca de cuál es el origen de esta logia masónica fundada por masones exiliados que llegaron a México. Por otro lado, también está uno de los miembros de una de las logias que tiene más de 100 años, de la logia Ignacio Ramírez número 20, pues esta persona, también iniciado masón, pues tiene una gran trayectoria de investigación y se ha dedicado precisamente a encontrar los orígenes de masones destacados, y entre ellos, pues obviamente que él tiene muchas referencias de masones exiliados que han dado mucho lustre sobre todo a la parte cultural de México. También está Carlos Francisco Martínez, él es un gran historiador, él de hecho su carrera profesional, su carrera académica, pues nace también de la investigación de la historia de la masonería en México, y tiene un gran bagaje de investigación acerca de la masonería de exiliados. Y yo en lo particular pues soy escritor, y pues yo me he dado a la tarea también de investigar el tema del exilio, y a mí me toca, por ejemplo, en este simposium, dar la información de cómo está el contexto histórico, es decir, por qué los exiliaron, por qué Franco correteaba a los masones, si los alcanzó o no, cómo era la vida de los exiliados acá en México, todo lo que tenga que ver con la parte del contexto, esa me va a tocar a mí platicarles. Oigan, perdón, antes de entrar, ¿cuántas expulsiones han tenido los masones en la historia? Pues yo creo que tantas como iniciaciones, ¿no? Sí. O sea, de verdad es que es difícil que una asociación de seres humanos pueda ser pulcra, perfecta, y la masonería pues también cae en eso, porque es una asociación de seres humanos. Entonces nosotros tenemos bien definidas nuestras constituciones, nuestros reglamentos internos. Cuando alguien falta esos reglamentos, pues quiero derribar primero un mito que dicen que les va mal en la vida o que los persiguen hasta matarlos. Pues no es así, simplemente les cancelan su membresía y salen de la masonería. Pero aquí hay algo importante también que decir, que nunca dejamos de ser hermanos. La masonería no es una organización sectaria. Nosotros nos decimos hermanos no porque seamos iniciados en una logia masónica, sino porque reconocemos que todo el género humano somos hermanos. A nosotros no nos da ningún empacho decirlo.
Se oye lindo eso, ¿no? Sobre todo porque ya estás generando un vínculo desde el principio, un vínculo cercano. Perdón, ibas a comentar algo, Mario, te interrumpí. Sí, el tema definitivamente emociona. Sobre todo un punto muy importante del porqué de los ponentes. En el caso de que yo soy el líder de una taller masónico y en Ignacio Ramírez, es porque nosotros mantenemos nuestra historia bajo algo como actas. Desde el primer día hasta el último día que se haya trabajado, todo queda en actas. Entonces, cuando a veces queremos recurrir a la historia, o cuando los grandes movimientos históricos o relevantes culturales que han tenido que ver la masonería, casi siempre han quedado bajo compromiso en un acta. Entonces, vamos a las fuentes directas donde surgió la información. En este caso, yo al tener el liderazgo tengo acceso a esas actas originales firmadas por los hermanos españoles, quienes podemos ir viendo el transcurso de cómo se fue modificando la ideología, la forma de pensar y de actuar. Es historia viva, pues, es historia viva. Se oye, reitero, muy, muy interesante. Ahora, por favor, para la gente que nos está viendo, dijeron que era abierto al público. ¿Qué características debe tener el público para que en su totalidad lo puedan entender, disfrutar y llevarse una enseñanza? ¿Alguna característica en especial? Pues yo considero que cualquier persona interesada en la historia de México, cualquier persona interesada en la historia de España, la relación de España con México, pueden ser público desde secundaria, jóvenes que quieran entender cuál es este proceso histórico en México. También obviamente pues vamos a recibir invitados que pues han tenido que ver con esta relación. Perdóname. Sí, adelante. Un segundo, Ricardo, porque ya estamos viendo el panfleto. Y ahí están ustedes dos, y obviamente vienen otras dos personas, lo que estaban comentando. Obviamente están los colonos de fondo, que es la bandera de España. La bandera republicana. Republicana, perdón. Sí. La bandera republicana. Y ahí dice masonería española en el exilio. Así es. Este exilio, que lo que estábamos comentando, es en el 36, que lo se ve con Cárdenas, que es cuando llegan del buque famoso, que no recuerdo cuál es el buque. El Sinaya. El Sinae. Primero llegó el Mexique, que trajo a los famosos niños de Morelia, niños huérfanos por padres asesinados bajo el régimen. Después llega el Sinaya, que en su predominantemente era constituido por trabajadores del campo, agrónomos, trabajadores, mano de obra. Y después ya llegó el Ipanema. En el Ipanema llega un gran activista masón, Lucio Martínez Gil, que pugnó por la masonería y los derechos del hombre como pocos lo han hecho, desde México. Desde México pugnó por los derechos universales del hombre, que eran el preservar, respetar la vida y el derecho a la libertad. Desde acá de México lo hizo. Wow. Y perdón, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y regresando les voy a pedir un favor. Explíquenos un poquito de qué otras personas masonas llegaron y de alguna manera influyeron en el pensamiento en México. No me contestan ahora, hacemos una pequeña pausa, estamos en tus propias palabras. Esos hitos melosos perdieron sus paveros y lloran por aquí y lloran por allá, no quieren comer más. Vino mamá osa, rebuscan los cajones y lloran por aquí y lloran por allá, no quieren comer más. Vino papá oso, les jaló de las orejas y lloran por aquí y lloran por allá. ¿Verdad? Qué interesante tener un ilustrador de cuentos. Qué bueno, qué bueno. Y además, no solamente eso, también los escribe, es un gran literato, un gran escritor de historias, historias que conectan mucho con el suspenso, con el terror, todo eso. Pero bueno, lo hace de manera muy amable, muy talentosa, grandioso el gran Enrique Fuentes. Pero bueno, estamos aquí terminando Rogue One Atkinson, Mr. Bean de Guantanamo. Vamos a conocer más del pasado de Tigris. Sí, la vimos muy poco en las últimas películas, pero aquí vemos el papel determinante que tiene dentro de la vida de
de Corio. Una película que yo creo que todos los fans de la saga esperan y que creo que les va a gustar muchísimo. Está muy bien hecha. Francis Lawrence ya había dirigido 3 de las películas, que si bien las últimas 2 pues, eran medio pesadas, no, pero no por él, no por la... Ese fracaso en En la el XW. XW, lo tuyo es cantar. ¿Y cómo llegas a Ragazzi? ¿Sabes qué? Lo curioso es que el señor Cobo siempre me veía que yo llevaba mi guitarra al salón y en los tiempos libres me metía al salón de danza, porque se oye todo hueco, entonces ahí llevaba yo y ahí había un piano y había un amigo que tocaba el piano también ahí, entonces los dos tocábamos ahí y el señor Cobo me dijo, ¿sabes qué? Creo que te veo más dirigido hacia la música. Una vez y el miedo me quiere matar. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Estamos aquí con el calor fuerte. Perdón, antes de irnos, Mario, te preguntaba la tarea. Sé que vinieron personas bastante distinguidas aquí, ¿cómo se llama? En esas embarcaciones. Según yo, eran también algunos que fueron después profesores en la UNAM. Hubo un escritor de la generación del 28, porque lo vi rápidamente, etcétera. Platícanos un poquito, ¿no? Hubo gente muy eminente, desde empresarios sobre todo, que forjaron grandes empresas, escritores, artistas, hubo grandes abogados, Tárrega Arroyo, que está incluso está en las memorias de México en la abogacía, y está grandes pensadores, prácticamente en todas las ramas. La arquitectura, hay un libro especial que habla de la arquitectura de los españoles exiliados en México, donde sus obras las podemos ver, sobre todo en Ciudad de México. Cabe mencionar aquí que no solo Ciudad de México se vio favorecida, los exiliados españoles en general, muchos se quedaron en Veracruz, vinieron a Ciudad de México, Jalisco, pero también se fueron para la parte sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán. Entonces, en general, el país se vio favorecido porque sí fue una oleada muy grande de trabajo y de muchas empresas que a la fecha siguen vivas, y muchos colegios muy importantes, sobre todo aquí en Ciudad de México. No se pueden decir marcas, pero... No, tú puedes decir en tu programa. No, pero qué padre que lo estamos viendo, porque te digo, sé de la cantidad de personas que vinieron, ahora sí que ideólogos, gente de bastante conocimiento, y seguramente también llegó otra que no lo tenía tanto, lo cual es lógico. Pero sí que sé de algunos que se incorporaron como profesores en la UNAM. Sí. Creo que hubo algunos... Bueno, más tarde fueron de los orígenes del Poli, o de los que realmente que sacaron en el Poli. Eso sí lo sé. Y te reitero, sé que hubo un escritor que vino de allá, que de la generación del 28 de España, etcétera. O sea, nada más como detalle. Si quieres comentar algún otro del colegio. Bien, hay muchas instituciones médicas, instituciones sobre todo culturales, instituciones culturales españolas que conservan y atesoran bastante bien la información. El Colegio Madrid tiene mucha información sobre el exilio y son un poco celositos en la información, es decir, no la sueltan muy tan fácilmente. Pero definitivamente marcó un antes y un después. Yo he platicado con catedráticos de la UNAM que tuvieron la oportunidad de trabajar con miembros exiliados de españoles, y hablan de que tuvo un gran avance en la universidad gracias a estos intelectuales que llegaron a impartir materias. Yo sabía de ingenieros también que llegaron. Eso sí me lo habían comentado algunos. Pero bueno, y una pregunta, Ricardo, con todo esto que tienes, o sea, va a ser una charla de 1 hora, hora y media, 2 horas, pero se van a quedar demasiados temas en el tintero. Para de alguna manera que no pase eso, ¿a cuáles le van a dar prioridad al momento de la charla? Pues sobre todo al origen de las logias masónicas por exiliados. Ese yo creo que va a ser una parte fundamental, lo que comenta en este momento Mario, que es cuál fue la repercusión de que se hayan generado estas logias masónicas. También vamos a hablar mucho acerca del contexto histórico, que la gente
podamos platicar, que podamos hasta debatir, porque la idea es que los ponentes vamos a hablar quizá unos 15 minutos cada uno, pero la idea también es generar dudas y generar preguntas entre el público. Y lo que me preguntabas hace un momento de que cuál era la característica del público, pues la verdad es que está muy abierto a todo el público. Obviamente los niños sí se aburrirían un poquito, pero pues estamos pensando que pueda llegar cualquier tipo de gente que le pueda interesar el tema. Es un auditorio muy, muy bonito, muy agradable, muy céntrico, está ahí en la calle de Sadi Carnot 75, en las alturas entre Insurgentes y Reforma, y muy cómodo el lugar, pues ahí los esperamos. Yo recuerdo que alguna vez me invitó a este lugar el maestro Fausto Alzati, que en paz descanse, y me parecieron bastante interesantes los temas. Me agradaban porque eran con una profundidad y sobre todo a veces con una visión que no habíamos considerado. Eso es lo que me parece relevante de ustedes, de que llegan y son personas que estudian muy bien los temas, que lo exponen bien y tienen la característica humana de generar inquietudes y responder a esas inquietudes. Efectivamente, pues estamos obligados. Tenemos que pregonar con el ejemplo. Y más en temas históricos. Tenemos que hacer conscientes a las nuevas generaciones de estos eventos, y nuevas generaciones tanto de masones como no masones, porque este proceso de exilio nos dejó gran enseñanza, y sobre todo porque no estamos conscientes a veces con quienes platicamos. En el caso particular, yo conocí a 3 exiliados, pero no conocía la historia, no me apasionaba tanto la historia en ese entonces como ahora me apasiona. Tuve la información de primera mano, pero por no tener una buena base de historia, dejé ir la información. Ahora quisiera hablar 5 minutos con aquellas personas. Entonces, perdón, se puede. Pero entonces la idea es sembrar la duda y hacer recordar los eventos históricos de lo que México también es capaz en su bonanza. Digo, ya lo sabemos, pero que esos momentos no se olviden, porque yo creo que tarde o temprano, desafortunadamente, esos momentos se repetirán. Oigan, y nada más, vivimos en México un contexto histórico fundamental, que son el 2 de junio. De alguna manera también me imagino que en el mismo centro, en la misma charla y todo, van a invitar a la gente a que vote, ¿no? Como una obligación cívica. Pues no es el plan, pero pues ya que nos lo dices, pues es muy importante que lo hagan. Pero algo que tiene que ver con nuestro contexto actual, y precisamente platicando con Rodolfo Reyes, que es uno de los ponentes, que es un masón de muchísimos años, un investigador dedicado a los temas históricos, algo que platicamos es cómo la relación entre México y España ha cambiado. Cuando, por ejemplo, la relación de México con España en estos temas que nos ocupan a principios del siglo XX, pues era una relación que tendía hacia el aspecto republicano, hacia las izquierdas, pues ahora tal parece que esa relación con España se ha deteriorado, porque ahora en esta época pues existe no una muy buena relación. Vemos, por ejemplo, cómo España pues casi se ha vuelto el protectorado de los expresidentes en México, y lo que queremos también manifestar en este evento es que las relaciones con el pueblo español pues siempre tienen que estar latentes y además muy fraternas, independientemente de el género ideológico al que pertenezcan los pueblos. Pues nosotros como seres humanos nos tenemos que hermanar a pesar de las diferencias ideológicas. No, y además, mira, estamos hablando de que puede haber una crisis política, lo vamos a señalar, que estamos nosotros buscando problema con España por la conquista, etcétera, que entre que queremos que nos den perdón un país que no existía en ese momento, a lo que estamos, ¿cómo se llama?, a algunas pretensiones que van más allá de cuestiones lógicas y se convierten realmente en unas ocurrencias, porque no hay un fundamento para esas peleas. Lo cierto es que vamos a lo básico. México y España y México tienen una relación que vale oro, ¿no? Y ninguna persona, por quien sea, la va a echar a perder.
es como lo hemos visto con otros países. Estamos hablando del caso de Ecuador, estamos acá hablando del caso de Perú, que a pesar de una política errónea, como quieran, o bien una serie de situaciones extraordinarias, se mantiene el cariño, se mantiene el respeto, y es más lo que habla de la grandeza de los pueblos que de las minucias de ciertas personas. Entonces, por ese lado me queda claro de que todo va a seguir igual. Pero hay algo que sí me llama de alguna manera la atención. Estamos hablando del presente, tomando en cuenta el pasado, pero ¿qué viene al futuro? ¿Qué viene? O sea, ¿cuál es la pretensión? Ok, nos hermanamos, hablamos del tema y todo, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue a futuro con estos eventos? Bien, a futuro se pretende hacer un puente de amistad con las logias de España, o sea, que ese vínculo que nos unió en la temporada franquista, pues sigue, sobre todo hacer vínculos, lazos fraternos, poder hacer intercambios culturales, intercambios académicos, ¿por qué no? Hacer todo en pro de fortalecer los lazos y no de estar separados. Y seguramente esta plática que daremos seguramente va a ser eco, y estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos que hablar de esto, porque con quienes hemos hablado, intercambiado la idea de qué se va a trabajar, se han mostrado interés. Y cuando decimos, por ejemplo, cómo me imagino los barcos que venían en el exilio y que todo fue nada más un acuerdo entre unos cuantos masones, la firma de unos cuantos masones, Lázaro Cárdenas del Río, el presidente Franklin Delano Roosevelt, el gran en Francia, bueno, el apoyo que tuvo de Francia. ¿Quién se hubiera imaginado ir en un buque de esas en esos buques de esas características y pensar que todo eso nació por un sentimiento fraterno que se nos inculca o que buscamos promover dentro de nuestros talleres masónicos? Wow. Ahora, Ricardo, ¿qué expectativas tienes del evento? O sea, no por el lado de ustedes, porque sé que lo van a hacer muy bien. ¿Qué expectativas tienes del evento con la gente? O sea, despertarás curiosidades, consolidarás la historia con ellos, les darás elementos de valor, o les darán elementos de valor para su toma de decisiones de cara a alguna situación en especial. ¿Qué expectativas tienes? La expectativa en lo personal siempre ha sido que las nuevas generaciones pues conozcan que la identidad se da a partir de conocer la historia. Entonces, una de las grandes expectativas que tengo es que quienes acudan a este lugar salgan más con dudas que con certezas, porque yo estoy seguro que las dudas despiertan la inquietud de la curiosidad, y la curiosidad siempre genera a los seres humanos pues despertar pues el progreso. Y una de las grandes posiciones que yo siempre he marcado es esa, es decir, que la postura ideológica no sea determinante, ni absoluta, ni fundamental, sino es una exposición de argumentos donde cada uno podrá abonar. Por eso es que para mí una de las expectativas del evento es que se generen muchas preguntas, que las personas que vayan también vayan a compartirnos, no solamente escuchar a los 4 ponentes, sino que también puedan ir a compartir, a preguntar y ¿por qué no?, a generar un buen debate. En España se habla de una división de 2 Españas, una España republicana, una España liberal y otra España monárquica, conservadora, una España retrógrada. Y bueno, pues a lo mejor será momento de debatir cuáles eran las características de esas Españas, porque yo sostengo que no nada más había 2 Españas, porque dentro de cada bando pues también había grandes diferencias. Me recordaste a la canción de Mocedades, ¿no? Que tú eres la otra España, la que huele Sí, a caña, sí, tabaco sí. y brea. Ahora bien, Mario, tus expectativas. Bien, precisamente eso, hacer que nuestro público primero quede con un buen sabor de boca. Generar los datos suficientes, que los guarden, los atesoren. Estaremos abiertos para la réplica o para la continuidad del tema. Y efectivamente, una parte fundamental del crecimiento humano se da a través del, primero, tener la duda y después resolverla, porque no basta tener la duda, hay que resolverla.
Entonces, esa parte que del crecimiento es universal, así crece el hombre y entre ellos la escuela masónica. Sembrar la duda, generar los datos interesantes que inviten a los oyentes el seguir leyendo. Y sobre todo que no dejen ir, por favor, si tienen alguna fuente directa o indirecta, alguna referencia, que lo atesoren, porque la verdad del tiempo se nos está tragando la información. Perdón, de lo que han ustedes, invitaron a algunos, me imagino, sobrevivientes, más que sobrevivientes, algunos nietos de los que llegaron de España, ¿no? Me imagino, porque es parte de, serán muchos, serán pocos, se les hará algún homenaje a alguien. Muchos siempre dicen que al que siempre tratan de agradecerles es a un Lázaro Cárdenas, ¿no? Por haberlos traído. ¿Harán algo al respecto no solo de Lázaro, sino alguna de las familias, o qué pasará? Bueno, he contactado familias, nietos y ya bisnietos de exiliados. Desafortunadamente no están, los que he contactado no están aquí en Ciudad de México. Incluso hay una historiadora que es nieta de una exiliada que yo conocí, que yo conocí, pero volvemos a lo mismo, no tenía yo la conciencia histórica de que la información pasaba delante mío. Contacté a esta historiadora y va a hacer todo lo posible por estar con nosotros ese día del evento. A las personas que he invitado, que son con antecedentes de exiliados españoles, han prometido estar ahí en el evento. No, imagínate nada más la oportunidad de decirle, bueno, primero recordarlo, ¿no? Porque muchos lo van a ver como la aventura que fue, porque sí, obviamente sí venían a México y todo, pero tenían inquietudes de si los iban a recibir, cómo los iban a recibir y bajo qué condiciones iban a poder vivir. Pero ya cuando se disipa eso y se quedan aquí, surgen generaciones de personas, algunos, no todos, con el tiempo regresaron, otros, la mayoría se quedaron aquí. Muchos de los que estamos aquí, incluyendo a los de producción, pues tuvimos algún profesor que había sido parte de esa inercia o de ese movimiento, ¿no? Es correcto, o sea, ibas a las facultades y tenías a alguien que había venido en esos años, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera somos también consecuencia de esa aceptación, ¿no? Sí, así es. Aquí voy a platicar se me vino a la memoria una situación, una anécdota muy bonita. Muchos españoles, al morir Francisco Franco en el 75, muchos españoles en México regresan a su país. Muchos masones regresan, y los que fueron miembros de Luz Hispánica número 83, taller que soy el presidente, allá hicieron una logia, pero se llama Luz Mexicana, en correspondencia al asilo que se les dio aquí en Ciudad de México. Y tantos y datos históricos que puede haber, que tenemos que rescatar y definitivamente documentarlo. Mira, yo no recuerdo el número exacto de los que llegaron, pero sí puedo hablar que fueron cientos. Entonces, pregúntate cuántos no habrán tocado a los intelectuales de México del día de hoy, ¿no? Sus escuelas, sus enseñanzas y todo. Los pintores, también llegaron pintores, por cierto, y de la comunidad judía llegaron a través de los españoles, ¿no? Así es. No estoy seguro si algunos libaneses vinieron con gente con origen libanés, vinieron en esas embarcaciones, pero lo cierto es que al final, de alguna medida, enriquecieron nuestra visión mexicana. Ya, y es que es importante lo que dices, Alejandro, porque cuando hablamos del exilio español en México, hablamos que los exiliados aportaron mucho a la cultura de México, es decir, les debemos mucho. Yo recuerdo en la universidad, como muchos, al catedrático Max Saub, y entre muchos otros, por ejemplo, Luis Buñuel. ¿Cómo olvidar que Luis Buñuel fue de los exiliados y que fue en México donde desarrolla la mayor parte de su creatividad y de su arte? Así pues hay diferentes profesiones que se vieron beneficiadas con la llegada de los exiliados. O sea, casi yo podría decir que Franco nos mandó a lo mejor de los españoles de ese momento. Wow. Bueno, y al final, pues te digo, fortalecieron nuestra visión, ¿no? Y te los comento porque
yo también me tocó tener varios profesores o hijos de inmigrantes y pues eran verdaderos documentos vivientes, ¿no? Por lo que les había tocado vivir, por lo que nos estaban ofreciendo, por el conocimiento que traían y por ese sincretismo que se dio entre esa visión española, mexicana, me encantó. Me encantó. Por eso es que digo, qué bueno que se hacen este tipo de eventos. ¿Y este será el único evento? ¿Habrá más eventos o cuál es la idea? No, la idea es hacer más eventos. Estaremos abiertos a donde nos inviten, iremos. Por el tema histórico y sobre todo enalteciendo a la institución que nos ha arropado por tantos años. Enalteciendo los ideales que ahí hemos aprendido. No tan solo hemos aprendido, sino que ahora con las nuevas generaciones de masones, los masones del devenir, tenemos que trabajar y que esos ideales no se pierdan precisamente para situaciones caóticas, no perder la cordura y poder pugnar siempre en pro de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Wow, me recordó a una declaración de principios de otro país Francia. cercano. Claro. Sí, el fin de la guerra. Claro. Hay una pregunta que derivado de estos temas siempre es recurrente. Esa pregunta es, y a mí me la hacen muy constantemente, es, oye, pues, ¿y por qué siendo los masones o la masonería algo tan padre, tan bueno para el género humano, por qué los persiguen? O sea, ¿por qué a alguien no le gusta que los masones sean así? ¿Por qué son tan atacados? Pues esa es una de las respuestas que queremos dirimir con este evento. O sea, ¿por qué es que hubo tanta hazaña, no solamente contra, como lo decía, contra homosexuales o comunistas, sino con los masones? ¿Por qué específicamente con esto? Y pues es parte de lo que les queremos dejar con la duda y a lo mejor en este evento podemos dilucidar mucho acerca de eso. No, yo creo que va a haber muchas cosas de las cuales nosotros podemos ir como público a aprender y reflexionar. Porque, por ejemplo, hoy se habla mucho de esto, ¿no? Pero también nos ha tocado ver otros exilios, pues de alguna manera de hecho, ¿no? Lo que hemos vivido en los últimos años con los venezolanos, en su oportunidad con los cubanos, son movimientos que al final lo sufren ellos, pero que repercuten en nuestros países y que de alguna manera retomamos o tomamos ciertas consideraciones, ¿no? Nos guste o no. Es un hecho. Es correcto. Sí, en el caso, por ejemplo, de mi taller Luz Hispánica número 83, tuvo intervención dando asilo a la familia de Salvador Allende, que también era masón, que fue tras un golpe de Estado. Él pierde la vida y toda su familia también era perseguida. Se vienen a México y fue precisamente mi taller el que tuvo a bien el poderlos arropar, darles cobijo aquí en México. No, pues ve nada más, qué padre, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que pues la historia, la vida hay que vivirla, ¿no? La historia hay que vivirla y eso es lo rico. Pregunta, este evento es en mayo, 31 de mayo. Ya lo dijeron, la hora nada más si me hacen favor de repetirla y si quieren volver a poner el cartel, por favor, para que nada más aterrizar un poquito. Ahí está, estamos viendo, la hora empieza a las 4. A las 19 horas, 7 de la tarde. Horas, perdón, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Y estará terminando por ahí de las 9 a 10 de la noche, más el convivio. O sea, son 3 horas que van a disfrutarlo todo. Está programado 1 hora, pero siempre sabemos que hay un poco de más. De hecho, cabe mencionar que iniciaremos con unas canciones del exilio, porque hay muchos artistas, entre esos Oscar Chávez, tiene canciones del exilio, donde habla las cosas, bueno, canta, interpreta las cosas tal cual como son, unas canciones de Luis Pastor que maneja las notas musicales bastante bien, de forma tal que sí generan un sentimiento de melancolía. Entonces, también nos daremos oportunidad de escuchar esas canciones que no se escuchan a manera de que, si no es con la mera intención de saber el pasaje histórico. No son canciones populares, pero no por ello dejan de ser canciones que tienen un alto contenido de mensaje. Es correcto. Y pregunta, dentro de esto, ¿habrá alguna otra o sea, se dará, por ejemplo, la oportunidad de una exposición pictórica de todo lo que representa este fenómeno migratorio? Pues es muy buena idea que pudiéramos en un futuro
Pero sería muy bueno. Yo quiero agarrar acá el tema que propone Mario acerca de tener una relación a lo mejor con la Casa de Cultura de España y que podamos hacer algo en conjunto. Se me ocurre no solamente de la parte de la masonería en México, sino invitar a los hermanos de España, que también estoy seguro que nos van a ver y escuchar por tu programa, y que podamos tener el lazo y, ¿por qué no?, hacer una muestra de carteles, de fotografías. Por ahí hay toda una tradición por parte de Robert Capa, por ejemplo, de los grandes fotógrafos de la Guerra Civil, y que podamos hacer una exposición así. Parecería muy padre, Alejandro. Nos has dejado una buena idea. No, a mí me encanta, se los juro, lo que están diciendo, porque fue un fenómeno lo que se vivió. No fue solo la llegada, sino la manera como impactaron a la cultura, al aspecto económico, político y social. Tan es así que no podríamos entender el México actual, sino es también por producto de las ideas derivadas de ese evento, ¿no? Y lo que en ese momento se hablaba como un aspecto un tanto de locura, ese hermanamiento y esa aceptación de migrantes, decía, no, ¿por qué lo estás haciendo?, etcétera. Al final, pues es una estrellita que quedó arraigada para todos, ¿no?, como sociedad. Algo que costó mucho trabajo en la España franquista fue la reconciliación, y parece que no se logra. Vemos ahora que los grupos de ultraderecha en España han crecido muchísimo y otra vez volvemos a pelearnos por ideologías, y yo creo que debemos tender hacia admitir que aunque el otro piense de manera diferente, pues no por eso tiene que haber relaciones violentas, tenemos que aceptarnos. Entonces, tender mucho al tema de la reconciliación, el aceptarnos diferentes, que pensamos de manera diferente y no por eso vamos a pelear. En la época de la Guerra Civil se enfrentaron familias contra familias, y eso a lo mejor en México nos suena mucho, de que vemos que en las mesas del comedor pues ya se están peleando las familias por temas ideológicos, cuando eso no debe de ser. Puedo pensar diferente, pero también tenemos que entender que debe haber respeto. Si no mal recuerdo, era Voltaire el que decía que puedo no estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero daría mi vida para que tú lo expreses, ¿no? Qué bonito. Palabras más, palabras menos. La ilustración. Exacto, me parece excelente. Finalmente estamos a 3 minutos de irnos y yo nada más les hago la pregunta que nos identifica como programa. Ricardo, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues yo soy escritor, soy periodista, soy liberal, me declaro como humanista mexicano, y soy una persona que quiere ver a México como el mejor país del mundo. Okay. Eso soy. Muy bien, en tu caso, Mario. En mi caso, yo soy médico, apasionado de la historia, muy comprometido con la institución, 28 años de carrera masónica, ¿no? Me siento más que comprometido con la institución y llevar los ideales, aterrizarlos, materializarlos en la sociedad. Seguir forjando los masones del devenir y sobre todo llevar una sociedad consciente y sobre todo una sociedad trabajadora que haga lo que tenga que hacer desde su trinchera para hacer un mejor país. Ahora, pues, voy a hacer 2 preguntas, nada más si me las quieren contestar, espero que sí, del momento que vivimos. ¿Todavía hay convicción de liberales realmente en estos momentos, de liberales contra conservadores, como se ha hablado tanto respecto de la masonería? Yo creo que sí, y yo creo que va a continuar. Es un tema que viene desde hace muchos años. Esta dicotomía de liberales y conservadores no es de este siglo, ha surgido en otras épocas y creo que va a continuar. Eso ha marcado las revoluciones en el mundo, los que quieren conservar privilegios contra los que se quieren liberar. Aquí lo que yo veo es un gran problema, que luego quienes adquieren la libertad, pues luego tienen tal poder que subyugan a otros y pareciera cuento de nunca acabar. Es correcto, ¿no? Y aquí es libertad, cómo pesan tus cadenas, ¿no? Porque tal pareciera que nos esclavizamos lejos de buscar la libertad. Es irónico más que erróneo. Y el otro comentario, hoy por hoy, tú hablabas de 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Hay algún, bueno, no debo decir partido, se respetan actualmente por algún partido, sin mencionar cuál? Somos prudentes, tenemos diferencias ideológicas o en la convicción partidista. Hay ideas, quienes piensan distinto, pero nos respetamos. Con este tenor me voy a regresar tantito a la pregunta anterior. Y yo
invitaría a todos tus queridos auditorio, que hay que ver que las circunstancias de los países, los problemas a resolver, muchas veces no cambian de un sexenio a otro, por más esfuerzo que se hagan. Las edades de los países a veces se miden en generaciones, y no perdamos la paciencia de que si algunas cosas no se resolvieron. Bueno, la cuestión es ir en la ruta correcta, pero ver los tiempos de cada situación. Ok, nada más, por último, invitan a la gente a votar, ¿no? Como Sí. ciudadanos. Pues Por yo favor. quiero invitarlos a que salgan a votar este 2 de junio, salgamos con alegría, salgamos temprano para que no le demos problemas a los preps, salgamos temprano con alegría, es una gran fiesta democrática, vivimos en un país democrático donde se nos permite elegir, es el momento del poder del pueblo y tenemos que hacerlo valer en las urnas. Efectivamente, el derecho al voto ya lo tenemos, se ha ganado, hay que ser consciente de la democracia, de esa libertad que hemos tenido, porque hay países en que la democracia se murió y no tienen ese derecho. Tenemos el gran privilegio de salir y votar. ¿Por qué no lo hacemos? Definitivamente habla muy mal de nosotros y habla de nuestra hablaría muy mal de nuestra poca conciencia histórica. Hay que salir y hay que votar. Perfecto, pues con estas palabras cívicas, esta exhortación de civismo, nos despedimos. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Mario. Gracias. Y esto ha sido En tus propias palabras. Hasta la próxima.